Muy buena tarde, con el gusto de saludarles en este maravilloso y bueno, y un poco caluroso. Pues es de verdad un gusto que, bueno, pues estén aquí, que nos acompañen en esta charla de café. Hoy ya la sexta charla de café 2024, esto en el marco del programa institucional Aprende de CDMX. Y pues a nombre del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México es un gusto que se conecten con nosotras y con nosotros para, bueno, pues para temas de verdad súper relevantes y de importancia para toda la ciudadanía. Y bueno, pues los saludos de cada miércoles, con muchísimo gusto a las personas intérpretes en lengua de señas mexicana de la Academia de Lengua de Señas Mexicana del DIF, por lo cual, de verdad, gracias a la licenciada Rebeca Olivia Sánchez Andín, directora general, por esta colaboración. Y bueno, pues como siempre, un gusto recibir. Y este miércoles me acompaña Elba, que estará en la primera parte de la charla, así como Cintia, y en espejo con Manuel. Muchísimas gracias por hacer esta charla incluyente. Y bueno, pues también saludo con muchísimo gusto a mis compañeros y compañeras de comunicación social que estarán pendientes de sus comentarios en redes sociales y bueno, pues a mis compañeras y compañeros, a mi equipo del Instituto de Formación y Capacitación que también están en apoyo en controles. El tema de hoy, importantísimo tema y bueno, pues creo que hoy más que nunca también y más que estamos ya más enfocados en el tema de la salud mental y bueno, pues salud mental en el lugar de trabajo. Y de verdad tengo el gusto, el agradecimiento de verdad de que hoy nos acompañe el doctor Pavel Zárate González, especialista en salud mental, que debo decirlo y sí lo voy a decir, doctor, desde un principio siempre una extraordinaria comunicación con usted, siempre con esta apertura de decir, sí, yo, entonces de verdad eso se agradece. Y pues antes de cederle el uso de la voz, me voy a permitir leer su semblanza curricular. Es doctor en psicología por la Universidad de las Américas, maestro en victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y maestro en psicología con especialidad en terapia familiar por la Universidad de las Américas. Es especialista en psicotraumatología y en atención a víctimas de sobrevivientes de eventos traumáticos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido asesor y consultor de instituciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, también conocida por sus siglas en inglés, USAID, Organización Panamericana de la Salud, Policía Federal, Instituto Nacional de las Mujeres, Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, Instituto Nacional de Psiquiatría, Petróleos Mexicanos, Fondo de Población de las Naciones Unidas, entre otras. Es de igual manera especialista en psicología criminal y psicología forense por la Universidad Nacional Autónoma de México y en temáticas como estrés postraumático, neurobiología de trauma crónico y del trauma del neurodesarrollo, trastorno disociativo y los trastornos relacionados con la victimización. Actualmente es coordinador general de la Clave Consultora para la Ciudadanía AC y encargado del área de capacitación especializada en la Asociación Mexicana de Psicotraumatología y de la Sociedad Iberoamericana de Neurociencia Aplicada. Doctor, nuevamente de verdad muchísimas gracias. Qué importante información nos va a compartir el día de hoy, porque bueno, pues considerando que la salud mental en el lugar de trabajo es un aspecto crucial tanto para las personas, para las y los trabajadores, pero bueno, pues sobre todo también para el éxito de las instituciones. Así que bueno, pues cedo el uso de la voz, doctor, pues para que nos comente pues la importancia, recomendaciones para tener una salud mental en el lugar de trabajo. Bienvenida. No, pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con todas las personas que se conectan o que después en algún otro momento estarán viendo las grabaciones, porque por lo que entiendo la gente puede accesar y verlas como a sus tiempos, a sus ritmos y demás, ¿no? Eh, pues miren, a lo mejor del tema de salud, creo que podríamos empezar abordando como de manera muy sencilla como tres intersecciones, es decir, como tres formas en que la salud mental y psicoemocional se ve afectada en nuestro lugar de trabajo. Si quisiéramos como ponerlo muy esquemáticamente o muy sencillo, nosotras podríamos decir que hay elementos vinculados en nuestro lugar de trabajo que les llamamos vinculados con nuestra seguridad y con nuestra salud en general, como se le llama, que en los últimos años esto ha cambiado un poco y entonces decimos que hay factores vinculados con la seguridad y la ergonomía.
Es un poquito como los sentidos de seguridad en cuanto a qué cosas me pueden ocasionar un daño, una lesión o un riesgo a mi integridad física, y cosas un poco más complicadas que tienen que ver con la ergonomía, con esa otra forma en la que, dependiendo de las formas en las que realizo mi trabajo, las sillas donde me siento, el inmobiliario en el que realizo mis actividades de trabajo, pueden repercutir en mi salud física. Esa es como una primera esfera, ¿no? Le llamamos la seguridad y factores de ergonomía. Hay otra segunda esfera que es menos conocida y que hace algunos años en nuestro país se empezó a hacer como más popular, que es la que le llamamos la esfera de los factores de riesgo psicosocial. Y esos factores de riesgo psicosocial es como muy acotado a las cosas que suceden en la colectividad, en mi lugar de trabajo, que potencialmente pueden afectar mi salud psicoemocional o mi salud mental. Hay una confusión a veces porque se cree que son factores de riesgo psicosocial. No, los factores es aquello que pasa en mi institución, como una supervisión muy estricta, una pobre capacidad para ejercer mi juicio profesional, una sobrecarga de trabajo o, por el contrario, una carga de trabajo muy pequeña. Todos esos elementos son factores que son elementos que pueden impactar en mi salud mental o psicoemocional. Cuando impacta, a ese impacto le llamamos el riesgo psicosocial. Hoy en día se ha decidido hablar más por riesgos psicosociales, haciendo énfasis en que cuando yo tengo pues una ansiedad, una depresión o un nivel de estrés fuerte o crónico, pues eso impacta en toda mi vida cotidiana, en la manera en la que establezco relaciones con mis personas cercanas, queridas, amistades, la forma en la que me desempeño en mi lugar de trabajo, la forma en la que me desempeño o me llevo en mi vida cotidiana. Es decir, impacta en toda mi armonía psicosocial. Por eso decimos que son riesgos psicosociales, porque impactan en todo eso que no tiene aislado a la persona. Entonces, esa segunda esfera es muy característica porque le llamamos factores de riesgo psicosocial. Entonces, tenemos uno, que son seguridad y ergonomía, dos, que son factores de riesgo psicosocial, y tres, ya específicamente, es el tema de estrés laboral, ¿no? Estrés laboral que cuando se cronifica, es decir, cuando se perpetúa en el tiempo, cuando es muy habitual y tengo pocos recursos como para solventarlo, pues se va volviendo toda una serie de procesos que desgastan mi cuerpo y mi mente. Estas tres categorías, si bien hay momentos en donde se les ha querido ver como de manera independiente o desagregada, no necesariamente es así. En los últimos años sabemos que las tres están perfectamente relacionadas e impactan en mi salud emocional y mental. Por ejemplo, si yo tengo una lesión por utilizar un mouse de una manera incorrecta, pues eso me va a generar un dolor impresionante en la mano, después una contractura y unos dolores a nivel más cervical del cuello, que me va a poner de malas, más irritable y que obviamente va a impactar en la calidad de mi trabajo y en la calidad de mis relaciones. Dividimos estos tres elementos didácticamente como para poder estudiarlos de mejor manera. Sin embargo, en la práctica, con las personas de a cara, decimos cara a cara, pues sabemos que los tres están vinculados y los tres afectan la calidad de vida, afectan tu calidad emocional, que eso es un término que no se utiliza mucho, pero afectan, por supuesto, tu calidad emocional, la forma en la que te desempeñas y vives el día a día. Es decir, impactan en tu bienestar emocional y en tu día a día que te permite mantener como un ritmo positivo, si quisiéramos llamarlo, o llevadero entre el trabajo y la vida cotidiana, ¿no? Esto es como en general el Me primer... quedo con esta primera reflexión. Entró y tenemos muchos agradecimientos. Gracias, muy buena tarde, gracias. Y bueno, pues la magistrada presentísima, ¿no? La primera siempre en entrar y pone, y bueno, le comparte, doctor. Bueno, primero saluda, muy buena tarde. Y a usted directamente, hola, doctor, muy buena tarde, qué gusto verlo y más oírlo. Sea muy bienvenido este programa y este gran proyecto. Gracias por su confianza. Reciba un gran abrazo. Y bueno, esta interrupción vale la pena también porque, bueno, pues también le dejan muchos saludos, agradecimientos, agradecen el tema y como bien usted decía, doctor, también, bueno, esta posibilidad de la tecnología y lo que platicábamos, de hecho, en las
previas conversaciones, es que lo importante es que esta información queda en las redes sociales y bueno, pues la gente podemos retomarlo y volverlo a escuchar y bueno, pues tomar lo que hoy nos venga a decir. Ahora Claro. sí, regresamos con estas 3 etapas nuevamente. Gracias, doctor. Okay. No, justo, ¿no? Y si hay preguntas o eso, pues sortéenlas o cualquier situación que podamos ampliar. Estos 3 elementos, piénsenlo como de manera muy sencilla, no están desconectados y si bien didácticamente los separamos, pues no es algo que sea sencillo que podamos dejar de visualizar en su complejidad en el día a día en las personas. Lo vemos en todos los escenarios, en todos los escenarios, desde una empresa, desde una fábrica, desde una agencia de autos, un centro comercial, una institución, una organización. O sea, en todos vemos esos elementos, factores físicos, factores ergonómicos, factores de seguridad, factores de riesgo psicosocial, ¿no? Y ya directamente el manejo del estrés o la cantidad de estrés. Ahora, ¿qué tienen en común estos 3 elementos? Pues, o mejor dicho, más que en común, ¿quién ancla o quién nos permite como pegarlos, como aglutinarlos y poder entender lo que nos pasa cuando las cosas se ponen mal en el trabajo? Es el tema del estrés. El tema del estrés es el que nos permite hablar como de las similitudes, ¿no? Es innegable que el estrés en los últimos años se ha vuelto el tema más taquillero, en donde ustedes lo busquen o ustedes prenden la tele y hay programas de estrés en los perros, ¿no? De manejo de estrés en las mascotas, manejo de estrés en todos los escenarios, manejo de estrés en el kinder, en preprimaria, en primaria, secundaria, en las universidades. Pero esto es novedoso, o sea, también hay que tener como un contexto importante que el estrés es una categoría de estudio que ha tomado auge en los últimos 20 años mayoritariamente. O sea, si ustedes se van a la literatura, a las noticias, en los 90, por ejemplo, no era muy habitual que tú escucharas que la gente que estudia se estresa, ¿no? Que la gente que está en una licenciatura se estresa. No era habitual que encontraras que por el impacto o la exigencia personas de una determinada institución u otra tuvieran cuadros de ansiedad, de depresión o incluso intentos suicidas. O incluso los podían no solo intentar, sino llevar a cabo y cometerlos completamente. Entonces, hay un gran interés en los últimos años por entender el estrés y esto ha hecho que se pueda destinar una gran cantidad de dinero a lo largo de muchos países para poder entender lo que nos hace el estrés. Y eso ha hecho que sea el punto como de anclaje principalmente en nuestros lugares de trabajo. Si ustedes piensan con calma, digo, un dato así como muy espeluznante, no para que se estresen, sino para que tome conciencia la gente. Si ustedes hacen un cálculo sencillo, desde una normatividad en donde sea legal empezar a trabajar desde los 18 años hasta los 65 años, más del 65% de tu vida va a estar dedicado al trabajo. O sea, de entrada, eso es espeluznante, ¿no? Pero esa cifra no contempla necesariamente todo lo que implica la formación para crear algo que se llama identidad laboral. O sea, tú no naces con una identidad laboral, tú te formas desde que la gente te empieza a decir qué quieres ser de grande o a qué te gustaría dedicarte, desde la primaria, secundaria, prepa, empiezas a formar una identidad laboral. Yo quiero ser de parte del cuerpo de bomberos, del cuerpo de policíaco, quiero ser abogado, abogada, o quiero ser perito, quiero ser criminólogo, criminóloga, médica o odontóloga, no sé, desde muy pequeña empiezas a configurar una suerte de identidad laboral y con el paso del tiempo le empiezas a dedicar tiempo a configurar una identidad laboral. De tal suerte que cuando tú estudias las carreras laborales de identidad laboral, pues te das cuenta que la gente le dedica un demonial de tiempo a formarse para tener una profesión. Después, a lo largo de tu vida, le dedicas prácticamente toda tu vida a esa profesión y después, cuando te tienes que jubilar o por azares del destino ya no puedes trabajar, pues vemos un demonial de cosas o de problemas importantes. Eso era antes como se pensaba a grosso modo lo que pasaba, ¿no? De manera muy sencilla. Tienes una etapa importante de trabajo y antes nos centrábamos cuando la gente se jubilaba.
Decíamos, cuando la gente se jubila hay que tener mucho cuidado porque la gente se puede deprimir, entristecer, presentar enfermedades o incluso pues como deseos de suicidarse o de quitarse la vida porque no le hallaban sentido. Conforme fue pasando el tiempo, pudimos estudiar con mayor calma no solo lo que te pasa cuando configuras tu identidad laboral, que es al inicio, o cuando te jubilas. Empezamos a entender lo que te pasa en el medio, es decir, todo ese tiempo en el que estás trabajando. Y aquí ya es donde se voló, explotó, detonó de manera exponencial la información, porque ahí empezamos a poder tener ya con mayor crudeza todo lo que implica el estrés en la vida cotidiana, ¿no? Por algún tiempo, fíjense que la idea principalmente del estrés se centró en pensar que las personas deberían de ser las únicas responsables de generar nuevos procesos de afrontamiento, ¿no? Es decir, si a ti el estrés te pega muy fuerte, pues échale ganas, ¿no? Ponte a hacer yoga, ponte a hacer estiramientos, haz ejercicio, échale ganas a los mecanismos de afrontamiento. Por muchos años, estoy diciendo prácticamente hasta el 2000, 2005, era la visión que prevalecía. Sí, el estrés es muy feo, el estrés está vinculado con un demonial de enfermedades, pero échale ganas, porque si no puedes soltearlo, es problema tuyo. Si te está comiendo el estrés laboral, pues es problema tuyo, ¿no? Si no puedes conciliar la vida cotidiana, tus responsabilidades en casa y laborales, pues organízate y échale ganas. A eso le llamamos la visión clínica del estrés laboral, cuando pensábamos que era responsabilidad y causa y único responsable la persona que experimentaba el estrés. Cuando cambia este posicionamiento, esta forma de analizar, cambia lo que le llamamos a un esquema de colectividad o psicosocial, que eso es lo que desde 2000 en promedio, 2005 en algunos lugares en España y más adelante aquí en México, si no mal recuerdo, fue 2019, 2018, cuando salió la norma 035 de factores de riesgo psicosocial, es cuando se empieza a asumir en México como esta categoría de, pues creo que no es la persona, es el lugar en donde trabaja el que debe de ser mayoritariamente el responsable de velar por la salud mental y física de quien trabaja en el lugar. No puede ser que la persona tenga una carga extenuante porque yo no tengo suficiente personal y esa persona no aguanta, no descansa, se enferma y yo digo, pues échale ganas, compadre o comadre, ¿no? Pues ponte a trabajar, dedícate a tus cursos y todo, porque pues no hay de otra. Esa es una visión clínica. Cuando cambiamos la visión y decimos, oye, parece ser que los elementos que desgastan más al personal, que generan más estrés, que generan más complicaciones, no son los elementos individuales, son los elementos de colectividad, los psicosociales, todos aquellos que están vinculados con la forma en la que se genera una cultura organizacional, una forma de visión en la organización y la forma en la que se ejercen liderazgos, cargas de trabajo, guardias, cohesión organizacional, solidaridad, todos esos elementos que les llamamos las áreas de la vida organizacional o laboral son las que impactan en la salud mental del personal. Esas son las que nos debe de dar como una gran cantidad de pistas para trabajarlas, ¿no? Y, y ahí es que estaba viendo una pregunta ahorita. Justo, mire, vamos, pero ¿qué Ujú, pasa cuando nos encontramos? Nos comenta, ¿no? Nancy ujú. dice, saludos, saludos. Yo tuve dos superiores de las cuales no sabía si llorar o sentir pena por ellos. Un día me dijo, la noche se hizo para seguir trabajando. Evidentemente renuncié. La otra me dijo, es 10 de mayo y se quiere ir temprano a celebrar porque tienen madre, imagínese. Y evidentemente le respondí, yo sí tengo, tú no tienes madre y renuncié. Soy feliz, no tolero que me estresen. Entonces, bueno, Exacto. pues también, pues, como es que justo hablaba de, bueno, pues también la organización, pero los liderazgos que están, no, las personas, a fin de cuentas, están compuestas por humanos, ¿no? Entonces, pues ahí se puede topar también uno con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, Es bueno, ya. efectivamente, ¿no? Como en el ejemplo que nos platican, bueno, que nos comparten y gracias por compartir, justo esa es la visión, ¿no? O sea, esa visión de, pues aquí, tienes chamba todavía, llévatela a tu casa y la noche se hizo para trabajar. A eso hay un nombre, eso se le llama la apropiación de los espacios laborales, los espacios privados eh, desde la vida laboral a tu casa, ¿no? Sí, aquí estoy viendo otro comentario que dicen, vivo para trabajar o trabajo para vivir. Sí, es tremendo, ¿no? O sea, pero vean, es que esa es una visión muy... Déjenme hacer una pausa ahí. Eh,
Nuestra visión más occidental está enfocada a la hiperproductividad, ¿no? De hecho, hoy en día el verdadero problema de, la de nuestras sociedades es el tema de la hiperproductividad y está dado por un demonial de aristas muy interesantes. Las redes sociales son uno de los principales demonios que tenemos hoy en día. De hecho, hay países y lugares que están pensando en la prohibición para adolescentes de las redes sociales por el daño que hace en la salud mental, por estos escenarios de comparación. Si ustedes toman con calma, uno de nuestros principales problemas hoy en día, que tiene que ver con el comentario que hace Jesús, es vivir para trabajar, ¿no? O trabajar para vivir. Digo, estamos en una sociedad que necesitamos dinero para vivir, desgraciadamente, y tenemos que chambear, pero también es evidente que estamos en una sociedad que le apuesta y que engrandece la hiperproductividad. Tú cuando abres una red social o cuando ves las noticias, todo el tiempo el mensaje que le mandan a la gente es que debes de estar haciendo algo. Debes de ser hiperproductivo o hiperproductiva. Debes de estar haciendo ejercicio y tornando un cuerpo espectacular. Debes de formarte en una maestría, en 2, en 3 doctorados. Debes de tomar cursos, debes de aprender idiomas, debes de aprender cosas digitales, de computación. Debes de tener un trabajo, pero aparte debes de cuidar tu alimentación y debes de cuidar. O sea, cuando ves es una hiperproductividad porque el tiempo libre, el tiempo de relajación, el tiempo de reflexión, el tiempo de calidad, de bienestar, está sancionado socialmente, ¿no? De hecho, cuando una persona, si tú le preguntas a alguien en tu trabajo, oye, ¿qué haces? Pues descansando, yo creo que todo el mundo se le pondría en los pelos de punta y diría, no, ¿cómo que estás descansando? Ponte a chambear, hay mucha chamba. Ese es el esquema de la hiperproductividad. Sí, vivimos en sociedades que le apuestan y que veneran la hiperproductividad, pero que no se toma en consideración el daño atroz que nos hace a nuestra salud, ¿no? Hay envejecimientos prematuros cuando hay una hiperproductividad, cuando hay un estrés crónico, ¿no? Nos devastan completamente el día a día, ¿no? Son cosas muy complicadas. A ver, déjenme seguir leyendo la pregunta porque esto está muy interesante. Implementar el liderazgo transnacional donde se privilegie el desarrollo y crecimiento de las personas más allá del quehacer institucional. Bueno, pues este comentario es genial, ¿eh? Déjenme ampliarlo ahí con algunas ideas. Fíjense que la pandemia cambió radicalmente algunas de las visiones importantes, ¿no? Antes de la pandemia hay una investigación que se hizo en Francia muy bonita, que ustedes la pueden googlear por ahí, son investigaciones en torno a los modelos salutogénicos, se le llama, que es el nombre como más formal que utilizamos, estos modelos orientados hacia el bienestar y hacia la salud en los lugares de trabajo. El nombre formal es salutogénico, aunque suena un poco apantallador, tiene que ver con salud y bienestar en tu lugar de trabajo y qué es lo que le da más bienestar y salud a la gente e incluso felicidad, ¿no? Como esta sensación de regocijo, de estar bien. Antes de la pandemia, vean qué locochón estuvo el sentido. Se hacían estudios, Francia tuvo varios, en donde se le preguntaba a la gente qué preferiría, si tener un poco más de tiempo para vivir, convivir, estar con la familia, o tener tiempo libre para hacer actividades de esparcimiento, o tener un trabajo que le redituara más, que le permitiera tener más cosas, que tuviera más dinero, más posibilidades económicas, cambiar de casa, de coche, de auto, de ropa. La mayoría de la gente, más del 60, casi el 70%, antes de la pandemia, respondió que preferiría tener un mejor trabajo, que preferiría tener más ingresos, una mejor casa, un mejor coche, una mejor ropa, ¿no? Porque la parte de estatus y hiperproductividad era lo deseable. Después de la pandemia se volvió a hacer la investigación, finales del 2022, principios del 23, se vuelve a hacer la investigación, se le pregunta a la gente, todo el mundo pensaba que iba a ser todavía más alta este dato. Para sorpresa de los grupos de investigación fue todo lo contrario. El 70%, 75% de las personas cambió radicalmente. Decían, prefiero tener más tiempo, vean qué cosas, para estar una tarde en el pasto, sintiendo el pasto con mi familia, jugando o caminando, que tener más trabajo, más dinero y más cosas. Y mucha gente decía es que entre más cosas tengo, más responsabilidades tengo y más responsabilidades de disfrutar las cosas que tengo, pero lo que menos tengo es tiempo. Entonces, en esta segunda encuesta, lo que sale muy bonito es el tiempo. El tiempo de calidad, que es un término que se malinterpreta, el tiempo de calidad es la capacidad que tienes de disfrutar las cosas que tienes
de la mejor manera y de la manera más satisfactoria. Piénsenlo con calma. Si yo tengo 20 autos porque tengo una gran cantidad de posibilidad económica, ¿cuándo diablos disfruto los 20 autos? ¿No? O sea, se vuelve complicadísimo. Y todo el dineral que tengo que invertir para cuidar los 20 autos y para... se vuelve complicado. Esta encuesta lo que revela es eso. Lo más valioso es el tiempo. El tiempo, ¿por qué? Para disfrutar las pequeñas o grandes cosas que a cada quien le haga sentido. No se malinterprete que está bien o mal querer tener un mejor trabajo, un mejor sueldo. No, 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 para nada, no va por ahí, sino es más bien el tiempo de disfrute. La encuesta lo que demostró es que la mayoría de la gente decía, prefiero en este momento tener más tiempo para disfrutar cosas y hacer cosas. Derivado de varias de estas investigaciones es que se empezó a hacer como este mapeo de bajar las jornadas laborales. No crean que fue azaroso, o sea, se fue promoviendo. Ya ven que aquí en México ha impactado y ha habido como propuestas de bajar de 48, si no mal recuerdo, a 40, y hay otros países que quieren bajarle incluso más. Justo ven esta sintonía, son enfoques más orientados hacia el bienestar y hacia la salud para las personas, ¿no? Que son como muy positivos, que nos dan una gran cantidad como de elementos para que la gente disfrute y esté más contenta de sus escenarios normales, ¿no? Que eso era con este comentario que hacía, si no mal recuerdo, era Jesús. Entonces, ¿qué conviene? Pues sí, indudablemente apostarle más al desarrollo de las personas, al desarrollo en todos los escenarios, ¿no? De capacidades profesionales, de habilidades, de cosas no convencionales, ¿no? Y demás que favorecen tremendamente el crecimiento de las personas, ¿no? Miren, aquí hay otra pregunta. ¿Es cierto que el ocio coadyuva incluso a ser más productivo? No por tiempo, sino por resultados. Sí, ¿no? Sí, 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 hay un dicho muy, lo digo muy respetuosamente, se dice en los ranchos, ¿eh? Ojo, ojo con lo que digo, es respetuoso. En los ranchos se dicen vacas contentas dan más leche. No es, en los ranchos eso es un hecho, ¿no? De hecho, Alpura, perdón por el gol, pero Alpura hizo comerciales donde pone las vacas que hacen yoga y todo. Y no es mentira, en los ranchos desde hace mucho tiempo se sabe que entre mejor calidad de vida tengan los animales, los productos, la leche, ¿no? Es mucho mejor. Entre más estresado está un animal, más cantidad de cortisol y de sustancias corticosteronas, dependiendo del animal, no importa, llamémosle estrés, más cantidad de estrés. Pues la carne, los sabores, la calidad es completamente diferente. Entonces, sí, vacas contentas dan más leche, vacas menos estresadas dan mejores productos. Extrapolándolo respetuosamente, sí, efectivamente, entre las personas están más contentas, están más desestresadas o con menos estresores, su capacidad mental, neurocognitiva, funciona mejor. Trabajas de mejor manera, resuelves de mejor manera las situaciones y eres más productivo o productiva. Eso es innegable. Entonces, el ocio, por supuesto, el ocio entendido, vamos a quizá pensarlo como tiempos libres, tiempos en donde puedas desestresarte, relajarte, distraerte, sí, favorecen, por ejemplo, la concentración, favorecen la elucubración o la lluvia de ideas, favorecen las respuestas que tienes para afrontar lo que se te presenta cotidianamente. Entonces, sí es fabuloso. De hecho, hay empresas que lo han llevado al extremo, ¿no? Cuando ustedes ven las películas de Google, por ejemplo, o de Microsoft, que tienen juegos, mesas de billar, de ping-pong y albercas y fiestas, que WeWork también lo quiso hacer en algún momento, pues sí, sí, es evidente que eso favorece la productividad, ¿no? Y ya hay muchos estudios, ¿no? Acuérdense que los estudios de hace muchos años, de los 20, 30, cuando se hacían estos estudios para ver hiperproductividad, desde allá, desde esos entonces se venía estudiando, se veía que cuando les dabas una siesta a las personas trabajaban más y producían más, ¿no? Que cuando les dabas espacio para tener un poquito más de tiempo para comer y descansar después de comer, trabajaban mejor. Entonces sí, el ocio, el tiempo libre, las actividades recreativas favorecen la productividad. Entonces, es un poco una mentira que las personas deben de trabajar demasiado para ser productivas. No, las personas tienen que estar más relajadas, más concentradas para trabajar menos y producir más, ¿no? Eh, no es como a veces se dice, ¿no? Es que yo he escuchado muchos comentarios, no, es que bajar una jornada laboral es atroz para la productividad de un país.
No, a ver, con calma. Las investigaciones en ciencia apuntan hacia el otro lado, completamente. Le das mejor calidad de vida a las personas, producen mejor, tienes un desgaste menor en enfermedades relacionadas con la ansiedad, la depresión o el desgaste laboral crónico, que justo de lo que estábamos platicando, nuestros riesgos psicosociales impactan. Recuerden que hasta hace muy poquito, si no mal recuerdo, fue a finales del año pasado, 23. Creo que tenía más de 50 años que no se actualizaba el catálogo de enfermedades que podían producir una incapacidad laboral. Acuérdense que más de 50 años la ansiedad y la depresión no pertenecían a ese catálogo. Hasta fue a finales del 2023, principios del 24, es donde por fin ansiedad y depresión ya están catalogadas, por ejemplo, como enfermedades que generan una incapacidad laboral. O sea, pero eso te habla del impacto. O sea, antes pues estabas tristona, ¿no? O tristón, o estabas muy ansioso, muy preocupón o preocupona. Hoy en día no, oye, sabes que es una categoría en salud mental que amerita una incapacidad. Pero entre más atiendas la salud mental de la gente, entre más atiendas aquello que le da como sentido, que le hace estar mejor, con mayor bienestar, bajas la incidencia, es decir, el número de casos que se te presentan vinculados con estrés laboral, depresión, ansiedad, burnout, trauma vicario, bajas esos números y entonces eso también reditúa a las instituciones. Tienes menos rotación laboral, tienes menos ausentismo, por ejemplo, tienes menos conductas revanchistas del personal hacia la institución, o sea, todo necesariamente mejora. Entonces, por supuesto, apostarle al tiempo libre, al cuidado de la gente, es una excelente estrategia para mejorar la productividad, mejorar los ambientes laborales, ¿no? Y mejorar incluso las misiones, objetivos de las empresas. Cuando me refiero a revanchismo, déjenme acotarlo ahí para que no se malentienda, en los escenarios de clima organizacional y todo, el revanchismo se refiere a cuando él o el trabajador o la trabajadora o el empleado o empleada toma conductas mínimas que demuestran un enojo, una inconformidad con la institución, organización o empresa, pero que no son necesariamente verbales o de enojo, sino son pequeñas acciones que están vinculadas con esa forma de descontento. Pongo muy claro. Ha habido luego organizaciones, instituciones, empresas que dicen, oye, hemos tenido un gasto excesivo en hojas, hemos tenido un gasto excesivo en plumas, en café, en cosas así, ¿no? Cuando te das cuenta, es el personal no cuida los recursos, pero en una suerte de revanchismo hacia la organización por el descuido que se genera, ¿no? Hay otras, por ejemplo, que encontramos un tema que es muy sutil, que es como el robo hormiga, imagínense lo que está mal dicho porque no es que formalmente sea un robo, pero es cuando la gente tiene en el escenario laboral un paquete de lápices. Cuando hay revanchismo, en vez de agarrar uno porque lo necesito, agarró cinco, agarró y los otros cuatro me los llevo a mi casa, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? Ya tienes casi una caja llena en tu caja y ni los está usando nadie. ¿Por qué? Pues no sé, ¿no? Puedo explicar por qué, simplemente me los quiero llevar. Eso es a lo que le llamamos actitudes revanchistas hacia las organizaciones. Eso lo vemos mayoritariamente cuando el personal está muy insatisfecho, muy molestos. Es decir, el personal está elucubrando cómo sacarle mayor beneficio a ese desgaste organizacional o institucional. Adelante, Anabel, Quiero perdón. hacer una pausa justo aquí, porque bueno, tenemos otras preguntas, otros comentarios que Perfecto. ahorita comparto. Pero ¿por qué, por ejemplo, llegar a estas actitudes? Me imagino que muchas veces es por miedo, porque de alguna forma, ¿no? A ver, quien nos compartía aquí decía, a ver, no me pareció la respuesta y tenía toda la razón y renuncia, pero a lo mejor tenía la posibilidad de renunciar, ¿no? Retomando el caso que nos compartían, así no hacer un tema personal, pero a lo mejor hay quienes no puedes renunciar y tienes que quedar y entonces, ¿no? Pues viene esta parte que es, ¿no? De estrés, de ansiedad, que ahorita hay una pregunta por aquí, pues de este descontento, pero pues creo que en muchos casos, pues también la necesidad, pues, ¿no? Se va haciendo como pues, Sí, una bola de nieve, pues, ¿no? Y bueno, pues es como mi... sí, 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 sí. y aquí, bueno, decía
Resulta, bueno, aquí Jesús también vuelve a comentar, resulta conveniente aplicar la metodología de la felicacia, concepto creado por Juan Carlos, maestro de España, un término de filosofía organizacional muy interesante. Ahorita, bueno, buscamos para si también podemos compartir aquí en las redes sociales, así como también, bueno, pues los términos que voy tomando nota para compartirlo con la audiencia, el salutogénico, ¿no? Que es el tema que nos recomendaba también ver ciertos artículos sobre el tema. Y bueno, pues también nos dicen, también el tema de home office se ha visto que mejoró la productividad y ahorro en las empresas. Pero ¿qué pasa justo cuando regresas otra vez, ¿no? Es volvernos a adaptar pues a ciertas cosas que pues que ahora ya son diferentes. Y como dice, yo creo que el valorar pues se podía comer en casa y ahora es regresar, traslados, ¿no? Entonces, bueno, y cada tema y cada persona y cada situación es diferente, me queda clarísimo. Hay a quienes, bueno, pues también les conviene más bien ir al lugar de trabajo. Y tenemos otra pregunta. Después de un periodo de estrés fuerte, casi siempre termina en ansiedad y luego depresión. Magnífico tema, felicidades. Bueno, hay muchas felicitaciones, doctor. Pero bueno, pues dejo estas tres. A ver, no, perfectísimo. A ver, déjenme agarrar primero el de necesidad. O sea, ese es uno de los temas más importantes, ¿no? Nunca hay que minimizar la necesidad, quizá, ¿no? O sea, es innegable que todos y todas, como yo decía, necesitamos trabajar y producir. Mi abuelita lo decía, para llevar el pan. Mi abuelita lo decía más bonito, decía, para llevar la chuleta a la casa, ¿no? Para llevar el pan, para llevar la comida, y no solo metafóricamente llevar la comida, sino para cubrir todas las necesidades que se presentan en tu día a día. Porque recuerden que hoy estamos inmersos en una sociedad de servicios también. Entonces, cuando tú piensas en una vivienda actualmente, no solo pienses en el agua y en la comida, piensa en los servicios de electricidad, por ejemplo, de telefonía, de internet, de celulares, de plataformas, porque es innegable que toda esa suerte de servicios están hoy como en los gastos indispensables de las familias. O sea, también hay que asumirlo. Han cambiado drásticamente las familias. De hecho, por ejemplo, los números son espeluznantes, ¿no? En las familias pueden no tener televisión en casa, pero en una familia puede no tener teléfono fijo en casa, pero de la familia de 7 integrantes que viven en una zona pequeña, los 7 tienen celulares y los 7 tienen celulares en donde acceden a plataformas de contenido, por ejemplo, o incluso de aprendizaje. Cuando vemos estas cosas. Entonces, hay que pensar que hay una diversificación de servicios. Entonces, todo mundo tenemos que llevar dinero y necesitamos dinero, nos guste o no, para estar en estas sociedades. Eso implica que hay un anclaje muy complicado entre el desgaste que se ejerce en mi lugar de trabajo y la capacidad que tengo para renunciar, como el ejemplo que ponía. Hay personas que afortunadamente pueden decir, pues yo no soporto esto y me voy. Y hay personas que no. Hay personas, un demonial de personas que no pueden hacer eso porque tienen compromisos, tienen la renta. Entonces, pues me tratan mal y me hacen trabajar en la noche. Pero pues no me puedo ni quejar tanto porque si me quejo me corren, ¿no? Y si me quejo, no solo no me van a hacer caso, sino me va peor y me dejan más chamba. O sea, sí, hay un elemento muy importante que no tenemos que minimizar, que es el tema de la necesidad de producir, de tener un trabajo y la necesidad de ampliar la cultura poco a poco, de que esto es una metacategoría, es decir, es una categoría por arriba que se debe de velar. Es decir, mucha gente no puede renunciar porque no hay una estructura que vele por esos recursos, ¿no? Cuando pensamos en las sociedades maximalistas, miren, yo he visto muchas instituciones, maximalistas explico con detalle. A ver, maximalista es cuando tú le apuestas más a más y minimalista es cuando es menos, menos, ¿no? Cuando hablamos de sociedades maximalistas, de organizaciones maximalistas, son aquellas que le apuestan a más derechos, más garantías, más cosas en tu lugar de trabajo. Específicamente en el tema laboral, una visión maximalista en una organización sería aquella que retomara todo lo que está en boga y que bajen generando evidencia que mejora la calidad de vida del personal. Entonces, por ejemplo, hay muchas organizaciones que dicen, es que a mí no me atañe lo de la norma.
Tú dices, es una visión muy convenenciera. Sí, tienes razón, no te vincula. Pero si tu visión es maximalista, si es decir, si le apuestas más a mayores derechos, más garantías, más centrarte en la persona, pues te conviene poner esos elementos, porque entonces podríamos velar que entonces hay temas de liderazgo, liderazgos coercitivos, que hacen que la persona que está siendo explotada, que no se pueda quejar y que no puede renunciar porque tiene obligaciones, pueda haber una metacategoría que ayude a velar. Entre más la gente de una institución conoce lo que son los factores de riesgo psicosocial, es más fácil que se nombren, que no se invisibilicen y que se vuelvan del dominio público. Esto todavía no pasa, desgraciadamente, porque cuando surgió la norma, pues llegó la pandemia y hizo un destrozo, pero ahorita todavía es muy común que la gente, uno, no conozca los temas de las normas, de muchas normas, de los riesgos psicosociales y de las categorías que te desgastan, por ejemplo. ¿No? Hay una que se le dice micromanagement, que es el término que se utiliza en inglés, pero que es cuando las personas que tienen un puesto jerárquicamente superior a ti te están monitoreando todo el tiempo lo que haces. Y no solo cómo lo que haces, sino cómo lo haces y si está bien y si está mal. Y te lo están criticando todo el tiempo. Eso desgasta, genera un estrés y un impacto en tu autoestima y la visión de tus capacidades tremendo. Es uno de los factores más desgastantes. Los liderazgos coercitivos generalmente hacen un tipo de micromanagement, ¿no? Entonces, todas estas categorías, entre más socializadas estén, entre más gente las conozca, es más fácil que las denuncien, que las platiquen, que no queden, por ejemplo, entre pasillos, ¿no? Como secretos a voces. Porque es innegable que estas cosas que decían, ¿no? Del trabajo y de la necesidad, pues entre menos se socialice esta información, es más fácil que la gente siga viviendo procesos que las desgasten, que las enfermen, sin mucha posibilidad para salir adelante, ¿no? Otra de las preguntas que hacían era si todo el tiempo el estrés recae en ansiedad. No, no necesariamente, ¿eh? Y en depresión. Son como cosas muy divididas. Hay momentos en donde el estrés, cada una por sí solo es tremenda, o sea, no hay que minimizarlas. El estrés se puede volver estrés crónico y ese estrés crónico puede estar impactando tremendamente en tu salud física. O sea, el estrés crónico deplete, es decir, se echa al plato tu sistema inmunológico, contracturas, dolores de cabeza, cuestiones gástricas. O sea, es una cosa tremenda el estrés crónico. Es de mucho cuidado. De hecho, hoy sabemos que es la gasolina de una gran cantidad de enfermedades, por ejemplo, neuromusculoesqueléticas, esas que le afectan a tu cuerpo, que le generan dolor y le va muy mal, ¿no? Pero hay otros momentos en donde el estrés y sobre todo la dinámica organizacional de tu chamba, de tu trabajo, genera otra suerte de síntomas, que sería como ansiedad, que ya no es lo mismo que el estrés. El estrés, recuerden que es como muy lo que necesito resolver en este momento y tengo que echarle los kilos y las ganas y todo. Pero ¿qué tal si es domingo y en la tarde del domingo me da un dolor de estómago impresionante y me siento muy mal y me da una náusea porque nomás estoy pensando que al día siguiente tengo que ir a trabajar y me va a tocar otra vez mi jefe o jefa que siempre me está bulleando, molestando o haciendo? Eso ya no es estrés, eso es ansiedad, ¿no? Y eso te impacta de manera diferente. O cuando estás viviendo un tipo de violencia organizacional, cuando te están haciendo un cierto tipo de ley del hielo o de aislamiento o no te toman en cuenta. Entonces, no, para nada. Este proceso es muy desgastante. Eso te genera ansiedad. Y hay veces que la ansiedad y el estrés son la gasolina perfecta para que vengan cuadros de melancolía, de tristeza y de depresión. Al fin y al cabo te genera una suerte como de desesperanza, de indefensión, hay quien le llama, de no puedo hacer gran cosa para salir de esto que me está pasando, no hay mucho para dónde moverme y entonces me deprimo, ¿no? Pero entendiéndolas como categorías ya de salud mental que son incapacitantes. Tenemos muy vulgarizados los términos. ¿Qué significa eso? Como que los hemos hecho muy del sentido común y han perdido el peso de lo que implica. Una persona deprimida es algo atroz, es algo que te devasta, no te dan ganas de levantarte de tu cama, no es estar tristón o tristona. Tener una depresión es algo horrible, lo mismo que tener un trastorno de ansiedad o una ansiedad laboral. Son cosas que se llevan al traste tu vida cotidiana, aquello que te da sentido de vida, que te da como ánimo, que te da esperanza, se viene para abajo. Entonces, eso es lo complicado de esos elementos, ¿no? El estrés, y demás elementos, ¿no? Que son como parte de las preguntas que hacían por ahí. No sé si había otra.
Porque No, quiero... esas eran esas preguntas. Bueno, y el tema de que nos comentaba Jesús, el término, ¿no?, de metodología de la felicacia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso más bien estamos investigando, pues para conocer un poco más, ¿no? Pero bueno, pues nos recomienda, o más bien dice, resulta conveniente aplicar la metodología, ¿no? Y pues sí, eran esos y lo del home office. Eh, Perfecto. Eso. lo del home office que decía, también el tema del home office se ha visto que mejoró la productividad y ahorros en las empresas, Exacto. pero pues de alguna forma, pues también, no, hay quienes, no, y hay organizaciones, instituciones que, bueno, pues de alguna forma, pues siguen como en este tema híbrido y demás, pero sí también cuando ya se regresa nuevamente, pues bueno, también viene otra vez esta parte de resiliencia, de volver ahora a adaptarse al regresar otra vez. Exactamente, ¿no? Sí, a muchas empresas les convino por ahorros, pero después con estas normativas que velan por quien trabaja en casa, pues porque los gastos que implica y todo eso, y los horarios, poner como un horario específico de cuándo trabajas o cuándo no, han hecho que el home office sea un arma de dos filos, o sea, sí reduce costos, sí favorece temas de productividad, pero por el otro lado, si no se cuida, te va peor porque se consume tu vida privada, que ese es el problema del home office. Ahora, el home office entendido en países latinoamericanos, también no hay que romantizar el home office, o sea, nosotras vemos imágenes del home office de la persona que tiene sus 3 o 4 recámaras en casa, su estudio o su salita. Sí, eso es una romantización un poco más de otros países. En Latinoamérica, la mayoría de las personas tenemos espacios pequeños compartidos. Y entonces la romantización del home office es cuando crees que todos tenemos como eso que vemos en la tele. No, no, no. En América Latina, en México, en muchos estados o en lugares de Centroamérica, el home office es muy complicado porque somos 5 en casa, en una casa muy pequeña y los 5 estamos haciendo home office y no tenemos un cuarto para cada quien, tenemos un cuarto para dormir, nuestro comedor y la cocina y entonces se vuelve muy complicado. O sea, sí tiene muchas ventajas, pero en América Latina hay que velar mucho por las desventajas que tiene el home office, ¿no? Incluso los temas de privacidad que se vuelven muy complicados. Entonces, ha sido un arma de doble filo. Ahora, lo que sí se sabe, eso es bien importante, que dada la complejidad de las ciudades modernas, el tema de traslados fue algo que se ahorró el home office y que fue muy benéfico, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos problemas de traslado. Tenemos lo que le llamamos las comunidades dormitorio, que es como estas casas que están en la lejanía de la ciudad, que prácticamente, ahí va a estornudar, perdón. Perdonen. Salud. Gracias. Estos fraccionamientos o casas que están muy alejadas, que están como en la periferia y que son dormitorios, se les llama, ¿no? Esas casas dormitorio. Pues haces 2 horas y media de ahí al centro a tu trabajo, ¿no? Entonces regresas y haces. Claro, eso fue una ventaja importante del home office. Hay personas que se ahorran hasta 5 horas de traslados en el home office. Claro, siempre y cuando esté acotado el home office. Porque lo que pasó en América Latina igual fue que el home office se comió tus horas. Entonces, como era home office, te podían mandar un correo a las 10, 11 de la noche y podías seguir chambeando. Claro, hay que volver a ponerle límites porque el home office se lleva los factores de riesgo psicosocial a tu casa, aunque estés en tu misma casa. Hay quien decía, no, pero es que como ya está en su casa no aplican los factores de riesgo psicosocial. No, para nada, siguen aplicando porque es la misma lógica cultural, organizacional que impacta en la salud mental en tu casa, ¿no? Y que te va deteriorando y te va poniendo como muy complicado, ¿no? Muy bien. Uh-huh. Pues la verdad es que, esta charla creo que debería tener segunda parte, doctor. Creo que pues ha compartido de verdad, pues un tema importantísimo y yo aquí tengo varias anotaciones y como bien decías, tanto sea home office como en el trabajo, ¿no? En la institución, establecer límites entre el trabajo y la vida personal, ¿no? Creo que eso es un tema que, y como bien decía, ¿no? Si alguien diga, ¿qué estás haciendo? No, pues descansando, pues, está muy mal visto, pues, ¿no? Entonces, bueno,
ir cambiando pues también como ¿no? Pues estos conceptos en donde, bueno, pues a ver, yo tengo un conocido, ¿no? Que es de otra nacionalidad, y él trabajan 3 meses, vacaciones un mes, 3 meses, vacaciones, porque realmente es un tema mucho más de producción y horarios y jornadas laborales de 7 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? En 3 meses. Y realmente la productividad es impresionante, porque Sí. van a trabajar y después tienen esta parte de familia, ¿no? Hobby, recreación, todo. Entonces, como bien decía, y el término, ¿no? Que nos decía Vacas Felices, mejor leche. Y sí, pues realmente, pues creo que si las personas están tranquilas, contentas, pues bueno, la productividad será mucho mejor y pues con eso pues también el éxito mayor de las empresas, ¿no? Otra de las recomendaciones y lo que nos, ¿no? A manera de resumen, prácticas de autocuidado, ¿no? Pues empezar por uno mismo y pues estar poniendo pues ciertos límites y estar cuidándote, hacer de repente estas pausas y hacer 5 minutos de pues algún estiramiento, ejercicio, ¿no? El dar tiempo para comida. Entonces, bueno, pues eso depende también del autocuidado de cada quien. Comunicar necesidades. Si bien a veces a lo mejor habrá personas, ¿no? Directos, o sea, gente arriba, ¿no? De ti, tus directores, tus jefes, pues de alguna forma habrá el medio y el tiempo siempre pues para decir, a ver, las necesidades, ¿no? O pues de alguna forma pues comentar a lo mejor con lo que pues no estás en acuerdo o desacuerdo y bueno, pues se podría llegar buscando pues siempre los canales de comunicación de respeto y bueno, pues se podría de alguna forma pues también expresar pues cuál es el sentir y pues con el afán de no quiero trabajar, sino bueno, pues busquemos como otras formas de trabajar, ¿no? Práctica de la gestión ¿no? Esta parte de lo que nos comentaba de, bueno, pues el estrés, a mí me gustó mucho cómo nos define esta parte de el estrés y la ansiedad, ¿no? Bueno, son la gasolina, como bien hace esta metáfora de llegar a una melancolía o una depresión, y bueno, pues eso sí ya se vuelven incluso temas pues mayores que incluso, como bien decía, pues ya están dentro del catálogo de enfermedades. Entonces, bueno, pues la idea es no llegar a estos pues ya temas, ¿no? Como ya pues ya más críticos. Me quedo con muchas, de verdad, muchas aquí anotaciones, de verdad, importantísimo lo que nos comparte hoy. Doctor, de verdad, agradecidísimo. Tenemos aquí comentario de la magistrada. Tengo una política de mínimos y hay mínimos que nos debemos para generar ambientes. ¿No? Esto nos lo comenta la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, que pues debo comentarle, y bueno, ya se lo había dicho, bueno, pues la verdad es que es quien hace esta propuesta aquí en el tribunal para estos espacios de verdad donde se puede pues difundir y se puede compartir información tan valiosa para la ciudadanía, así que magistrada, pues gracias, y bueno, pues también manda un saludo a mi persona, así como a las personas intérpretes. Gracias, magistrada. Y bueno, pues otro comentario que tenemos, excelente tema, debe existir una segunda parte. Felicidades al ponente. Ay, doctor, se me hace que lo voy a estar. Gracias. Sí, voy a ver si genero por ahí esta parte, como decía, 50 años que no se había actualizado el catálogo de enfermedades, ¿no? Y atendiendo un poco, como bien decía, la norma 35, mencionaba que fue tantitito antes de la pandemia. Fue en 2018 y 2019 empieza todo el elemento, las instituciones deberían de generar su diagnóstico y bolas, llegó la pandemia y nos sacó de balance, ¿no? Miren, nada más comentar algo rapidísimo porque ya estamos en tiempos, pero justo esta forma de dividir que les platicaba al principio, esa es una buena forma de entender lo que cada una debe de cuidar. O sea, debo de cuidar cosas desde lo físico y lo ergonómico, es decir, la seguridad en mi trabajo y los lugares. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, pues, Pavel, traigo unos mareos, yo tengo consulta o consultorio, me dicen, vengo por una ansiedad tremenda, tengo mareos y todo eso. Yo cuando reviso le digo, oye, yo te atiendo con gusto, pero el problema que tienes no es de salud mental, compañero, compañera.
Tu problema es una dorsalgia o cervicalcia que tienes tremenda, seguramente es por las posturas y hacemos ciertas cosas. Y sí, efectivamente, entonces, desde cosas como dividirlas, mis lugares, mis sillas, mi computadora, eso son cosas ergonómicas, mi mouse que utilizo, la luz de la computadora, la forma en la que cargo, si tengo que mover archivos, eso es físico y ergonómico. De esto me debo de cuidar. Después otra categoría es lo que tiene que ver con esos factores, con lo que de mi institución me desgasta, me impacta o no. Y la otra categoría es la de ansiedad y la de estrés, perdón, laboral, que esa es la más importante de poner atención y de hacer mis pausas, de cuidarme, de hacer ejercicio, de mejorar mi alimentación, de buscar higiene del sueño, cosas por el estilo, pero en esa área, o sea, como dividiéndolas para que no parezca que es un monstruo gigante el tema del desgaste laboral y que la gente de repente se frustra más porque dice, es tanto lo que debo de cambiar que no sé por dónde empezar. Empieza por alguno de estos elementos pequeños, ¿no? Los budistas tienen una frase preciosa que yo se las comparto ya también para cerrar. Los budistas tienen una frase que dice, cuando tú llegas y te paras en la base de una montaña y tú ves la montaña, dices, llegar a la cima va a ser tremendo, ¿no? No sé, son muchas cosas. Los budistas dicen, no te preocupes por eso. La importancia del primer paso no es que te acerque a la cima. Lo importante del primer paso es que te mueve del lugar en donde estabas. Entonces, justo la salud mental en nuestro trabajo es el primer paso que nos mueve del lugar, de empezar a ponerle desde atención a mi comida, a la forma en la que tomo agua, en la que me siento. Es un primer paso. No te va a llevar a la cima, pero es un primer paso que poco a poco te va a ayudar a cambiar hábitos y a protegerte o desarrollar nuevas habilidades para estar mucho mejor en algo que, como les decía hace ratito, le dedicamos prácticamente toda la vida, ¿no? Prácticamente le dedicamos el 70% de nuestra vida a trabajar. Y entonces es tremendo y no es tan fácil decir, pues renuncia, ya no te dediques a eso. No, a ver, espérate, me estás diciendo que a todo esto que le he dedicado un demonial de trabajo lo tire por la borda. No, hay que cuidar demasiado el trabajo, pero justo como hay que cuidarlo demasiado, hay que cuidarnos demasiado, ¿no? Exactamente. ¿Va? Muy bien. Ay, muy bien, pues justo le iba a decir que cerráramos con una frase, pero creo que esta reflexión, el moverte, ¿no? Del lugar en donde estás, bueno, puede ser el primer paso. Y como decía, ¿no? Esta parte ergonómica, las posturas, no, a veces está uno así y es como dices, ¿no? Pero ya que lo haces consciente, empiezas a tener como estos cambios, el darte tiempo. A veces, ¿no? A veces, no, pues comemos aquí. Y es de, no, aunque sea 15 minutos, pero subamos a donde nos dé el aire, ¿no? Esos pequeños cambios, de verdad, hablas de otra cosa, te ríes, ¿no? Ya por lo menos no estás en la computadora. Entonces, eso de verdad mejora pues principalmente a nosotros y con eso pues va a mejorar por ende lo demás. Exacto. Extraordinaria charla, estoy sumamente contenta, de verdad, agradecida, doctor. Me sumo a muchísimos de los comentarios, de verdad que nos dicen este tema da para muchos más, valiosa información, que haya más charlas de felicidades, bueno, pues le mandan aplausos, felicitaciones y Gracias. pues mucho de que podamos hacer alguna segunda parte, pues ya lo comentaremos, doctor, porque de verdad sería un gusto y un honor para el tribunal tenerlo nuevamente en Charlas de Café TCDMX. Pero bueno, pues excelente tema, muchas gracias, ojalá de seguimiento, nos lo están pidiendo mucho, así que bueno, doctor, ya tendré y estaré en contacto con usted, de verdad agradecidísima, porque desde el día 1 que tuvimos la primera comunicación, yo le agradezco esta siempre disposición y pues muchísimas gracias. Y bueno, pues el tiempo, llegamos así al final de esta extraordinaria charla de café del TCMX y pues muchísimas gracias por sintonizarnos, gracias a las personas intérpretes en lengua de señas mexicanas, gracias al equipo de comunicación, al equipo de este Instituto de Formación y Capacitación, gracias magistrada por impulsar este tipo de espacios y sobre todo gracias a las personas ponentes como usted, doctor, que nos vienen de verdad a compartir información súper valiosa. Y bueno, pues sigamos trabajando para construir un futuro mejor y una sociedad más fuerte y eso depende solo de cada
persona. Así que nos vemos la próxima semana. Un tema, doctor, lo invito, importantísimo, y nos va a acompañar el doctor Juan Manuel Núñez Hernández, coordinador de la licenciatura en sustentabilidad ambiental de la Universidad Iberoamericana, con el tema agua. Para cuidarla hay que medirla. Trae toda la información de cómo está la situación del agua en la Ciudad de México, así que es un tema de verdad importantísimo. Así que bueno, pues les invitamos a que nos siga el próximo miércoles 20 de marzo. Doctor, muchísimas gracias. Y bueno, pues a la audiencia, recuerden que ustedes son la razón y parte esencial de cada uno de los programas de charlas de café. Muchísimas gracias por la invitación, igual. Siempre, de verdad, un honor, y lo voy a invitar nuevamente, doctor. Segurísimo, con todo gusto. Gracias, doctor. Que tengan muy buena tarde. Un abrazo, doctor, a la distancia, y el agradecimiento. Hasta luego. Que estén muy bien, muy buena noche. Igualmente, doctor. Muy buena noche. Hasta luego.